Eh, Semanas atrás habíamos visto, y yo más bien digo meses, que el objeto de el Evangelio y de la enseñanza del Evangelio apunta a una persona, y esto es a mirar a nuestro Señor Jesucristo y a nadie más. Nosotros consentimos en nuestras doctrinas que somos cristocéntricos. Es un punto de doctrina básica para todo creyente. Nuestra fe es totalmente como cristocéntrica. Y no volteamos a ver, retomamos lo que mismo nos dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. No hay nadie más a quien tendríamos que ver, conocer, aprender, entender, sino a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se trata solamente de quien predica o de quien canta. No hay nada en el ser humano que pueda causar o traer una modificación o un cambio a la vida del hombre. No, hermanos, no son los hombres los que nos cambian. No es el liderazgo, no es nada en las personas los que puedan hacer algo para que nosotros cambiemos. Es únicamente y solamente la doctrina de la palabra, la doctrina de nuestro Señor, nuestro Salvador, la que realiza y la que hace que nosotros podamos ser transformados. Entonces, la palabra de Dios asienta ya en el libro de Hebreos que todos los profetas del Antiguo Testamento nos hablaron o hablaban y apuntaban a dar testimonio de quién, hermanos, de nuestro Señor. Y el propio Evangelio comienza hablando y anunciando las buenas nuevas de salvación. Cada Evangelio, Mateo, ¿verdad? Marcos, Lucas y Juan, al ser un evangelio quizá distinto a los sinópticos, no comienza hablando del nacimiento, pero comienza con las palabras en argenjo logos. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y Mateo, Marcos y Lucas comienzan hablando del nacimiento de quién, hermanos, de Cristo. Entonces, Juan en el verso 29 de su primer evangelio nos dice: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Esta doctrina, hermanos, de Dios nuestro Salvador, que se nos relata ahí en Tito, es sencilla. Sin embargo, ningún hombre podría ni podrá entenderla sin la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. No se trata de capacidad intelectual, no se trata de habilidad o un conocimiento académico, como las personas puedan llegar a comprender la verdad de Dios y la verdad del Evangelio. No, es solo por la guía y ayuda del Espíritu Santo. Ningún hombre podrá decir sin su ayuda lo que hace que un hombre sea hecho salvo. Ningún hombre podrá decir que Jesucristo es Dios o que solamente en Cristo hay salvación si no lo hace a través de quién, hermanos, del Espíritu. No lo hay. Solamente por el Espíritu Santo es que un hombre cree que la palabra de Dios es verdad y que la palabra de Dios trae y anuncia el Evangelio de Cristo, y que ese Evangelio es una persona y que esa persona es Cristo y que solamente en Él hay salvación y vida eterna. Es solamente el Espíritu Santo que puede hacer que una persona crea esto y se ha llevado a creerlo. Entonces, es sencilla esta doctrina, esta enseñanza, pero a pesar de ser sencilla, pienso que el efecto que tiene en el corazón del hombre es lo más maravilloso que pueda y haya sido revelada a la humanidad. El efecto que tiene
la doctrina, que una persona conozca de Dios, es la revelación más grande y más maravillosa que el hombre pueda conocer. O sea, yo creo que usted se admira cuando de repente ve cosas que nos traen sorpresa. Puedo hablar de cosas quizá muy sencillas, como de repente el ver nacer a un bebé, o ver como una oruga se mete en su crisálida. ¿Sí? Ven como, no sé si ha visto cómo se elabora la crisálida, y esa crisálida se queda durante un tiempo como muerta, ¿sí o no? Parece que está muerta. Y me encanta cómo Kafka lo describe. Quien ha leído por ahí Metamorfosis de Kafka, que es uno de los libros que me agrada, no es cristiano, para que no vaya, usted dice que el pastor recomendó a Kafka, no, y habla de la metamorfosis, y ahora vemos aquí, después de un tiempo, que esa crisálida es rota y salen dos hermosas alas, ¿no? Y vemos ahí una transformación. Podemos ver muchas cosas que traen admiración o sorpresa a nosotros, pero no hay algo más maravilloso que el efecto que tiene la doctrina de Dios cuando llega al corazón de una persona, y esa persona es transformada y cambiada por medio de esa enseñanza. Cuando Pablo escribió estas palabras, estoy hablando de la carta de Pablo a Tito, esta sencilla enseñanza fue llevada a todo el mundo conocido en ese momento. Algunos con palabras elocuentes lo hicieron, pero la mayoría de las personas pobres, sin mucho conocimiento, eran siervos, esclavos. Sin embargo, a donde quiera que fueron, ¿qué hicieron, hermanos? La esparcieron. La esparcieron y la encendieron como una hoguera que causó tanto furor al Imperio Romano, que el Imperio Romano trató de apagarla. Pero ¿sabe cómo trató de apagarla Roma? Con sangre. A través de la sangre, el Imperio Romano trató de apagar el fuego ardiente del cristianismo. Muchos han ridiculizado la enseñanza, hablar de Jesús y la enseñanza de Jesús. Para ellos, dice Pablo, es que, hermanos, es locura, ¿no? La cruz de Cristo. Quienes creen, esta serie de personas que históricamente, hablo de todos los tiempos donde la historia, hombres han cuestionado y han ridiculizado y han hablado y han blasfemado en contra de Jesús, su persona, su historia, su vida, donde han considerado todo como simplemente algo tonto. Y mucha gente lo primero que hace cuando abandona o se pasa al cristianismo o cree en el Cristo, dice: ¿cómo es posible que hayas abandonado la religión de quién? De tus padres, ¿no? Cuestionan y mucho esto, especialmente en México se usa mucho que la gente cuestione cómo es posible que deje la religión de sus padres. Pero, hermanos, muchos hombres valientes siguieron creyendo y predicando la fe, confesando su fe en Jesucristo ante cualquier autoridad que históricamente se opusiera a esta fe. Y especialmente en el tiempo de Pablo, Roma, sus emperadores, sus césares en ese momento, ocuparon muchas medidas, y muchas personas fueron torturadas por la fe del cristianismo, por causa de Cristo. Y sin embargo, sus seguidores, hermanos, soportaron esto, la persecución. Muchos fueron acorralados por muchos tormentos, bastante que yo podría, como pasé este video, pasar muchos otros videos de cómo la iglesia ha sido reprimida, perseguida, acosada en muchos momentos de la historia. Pero esta doctrina de Dios, hermanos, ha tenido, hoy sigue teniendo un poder maravilloso en la vida de los hombres que han puesto y la han tomado para sí. Entonces, quien conoce la historia de la iglesia
¿Sabe cuán a menudo esta enseñanza de Dios ha roto todas las cadenas que los ateos incrédulos han atado a su alrededor? Quise pasar este fragmento histórico porque creo que no muchos conocen parte de la persecución que se vivió en Francia en este periodo extenso de 1500 a 1700. Pero, hermanos, trataron de... acuérdense que eran grupos de poder muy fuertes, las familias reales eran de gran fuerza, desde los Enríquez hasta Carlos V, que fue el que trató de bajar un poco presión allí, pero los Médicis con un poder impresionante en dinero, como nobleza en Francia, en España, en muchos lugares donde tuvieron mucha influencia, porque usted puede leer acerca de sus vidas y de todos los placeres que ellos disfrutaban, pero muchos cristianos, protestantes, fueron totalmente, como ustedes vieron, martirizados y asesinados por su fe en Cristo. Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Acabaron con el cristianismo, hermanos? No lo acabaron. Ellos intentaron quedarse en Francia, finalmente como no se les permitió, terminaron yéndose a diferentes lugares. Y Francia perdió a grandes hombres en todo su esplendor. Ellos no dejaron de creer y poner su fe en Cristo. ¿Qué tiene el Evangelio, hermanos? ¿Qué es lo que tiene el Evangelio que parece tocar el alma del hombre y que lo hace totalmente, como dice la Escritura, una nueva, ¿qué, hermanos? Criatura. Y hace que una persona que ha estado sojuzgada, reprimida, en lugar de verse triste y desalentada y desanimada, siga manteniendo su ¿qué, hermanos? Su gozo y su alegría. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el Evangelio para que una persona de una condición miserable, o aún en su condición miserable, o a pesar de su condición miserable, pueda mantener el gozo? Y hace de esta persona débil, económica, física y de muchas maneras débil, lo haga un hombre o una mujer poderosa para desafiar la muerte y el infierno en defensa de ¿qué, hermanos? Del Evangelio. La razón, hermanos, ¿cuál es la razón? La razón es que esta doctrina, la doctrina de nuestro Dios, nuestro Salvador, cura la angustia, cura la miseria del alma. ¿Y qué es lo que trae? En lugar de traer oscuridad, trae ¿qué, hermanos? Luz. Y en lugar de traer desolación, trae consuelo. Y en lugar de traer abatimiento, trae felicidad. Y en lugar de traer desesperanza, trae una esperanza, la esperanza, como dice Pablo, de gloria. Amén. Amén. Esta doctrina está hecha por Dios, y está hecha por Dios para tocar solamente algo en la humanidad, en el hombre. ¿Qué es lo que toca, hermanos? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Toca nuestro corazón y lo sacude, ¿o no? Lo sacude de una manera impresionante. Es lo que hace la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Toca lo más profundo de nosotros. Ahora, en cuanto a lo que vemos hoy, muchas ideologías, muchas pseudo religiones, o diría yo, sectas, pensamientos de todo tipo, ¿qué terminan siendo, hermanos? Son vacíos. Eso es. Son vacíos que solamente tienen efectos temporales, emocionales. Solo entretienen, y entretienen con ídolos pasajeros, pero no hay nada de su enseñanza que pueda cambiar a alguien, y no hay nada en ellas que pueda alegrar y dar una paz interior como la da el Señor Jesucristo. No, ¿por qué, hermanos? Porque la única enseñanza que puede transformar y cambiar la vida es, repito, el verso 10 de Tito 2, la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ahora paso y brinco a otro punto, al método, un método para adornar el Evangelio. Y en primer lugar tengo que decirles, ¿quiénes
¿Qué personas eran los que adornaban la doctrina de Dios nuestro Salvador? ¿Qué eran ellos? Bueno, dice nuestro texto ahí en Tito, mire, usted puede leer conmigo, dice, no sustrayéndoles, sino mostrándoles fieles en todo para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pero ¿de quién está hablando? Verso 9, por favor, dígame quiénes son. Exhorta a los ricos y poderosos, exhorta a los grandes hombres, a los hombres de ciencia, de poder económico y político. ¿A quiénes exhorta? A los siervos. Pero si usted se va a su Biblia, va a su Biblia, ¿cómo se llama? Lineal. La palabra no es siervo. La palabra es, ¿qué, hermanos? Doulos. ¿Qué significa doulos? La traducción adecuada no es siervo, es esclavo. Esclavo. Entonces ellos eran siervos, esclavos, creyentes, que tenían que adornar esa doctrina. Y yo diría, hermanos, nosotros, siervos de Dios, esclavos de Dios, somos los que tenemos que adornar la doctrina. Algunos de estos esclavos, y voy a hablar, hermanos, porque así como hoy vemos más mujeres que hermanos, que hombres, muchas de ellas eran esclavas. ¿Y qué hacía una esclava en ese tiempo, hermanos? Bueno, no quisiera invertir mucho tiempo, pero es importante para mí hacerles un contexto de lo que vivía una esclava en ese tiempo. Muchas de ellas eran mujeres que trabajaban o servían como esclavas a mujeres romanas, claro, ¿no? Y ellas pues padecían muchas circunstancias muy penosas o vergonzosas, indignantes. No voy a relatar mucho de esto, pero quiero precisar que las esclavas tenían que pasar horas, como hoy muchas personas, mujeres, que se la pasan en gran parte de su día. ¿Qué hacen, hermanos? Se adornan. Hoy se le llama tunearse, ¿no? O pueden llamarle como producirse, ¿no? Y hay personas que pueden estar mucho tiempo, mujeres, adornando su, ¿qué, hermanos? Su físico, ¿no? Pasan tiempo en buscarse ver de manera distinta. Y muchas de estas mujeres esclavas ocupaban esas mujeres para este tipo de adorno, para embellecerlas, ¿no? Tienen que pasar horas con sus amas adornándolas. Y algunos de los hombres del Imperio Romano utilizaban muy buena parte de su tiempo también ocupando sus esclavos para su arreglo personal. Por lo que estos esclavos tenían una muy buena idea de lo que significaba el adorno del Evangelio. Y debió parecerles una cosa muy maravillosa que ellos fueran elegidos por nuestro Dios para adornar el Evangelio. O sea, ellos entendían lo que era el adorno, lo que era ocupar tiempo en el aspecto físico, hombres y mujeres. La palabra aquí no es aplicada a los amos, a los príncipes, sino a quienes además de ser pobres, no eran sino ni siquiera dueños de sí mismos. ¿Por qué, hermanos? Porque un esclavo no tenía, ¿qué, hermanos? Derechos. Si el dueño no quería que el esclavo comiera, no comía. No tenía derechos. Entonces los esclavos en los días de Pablo eran considerados como, ¿qué, hermanos? Como cosas, ¿sí? Como bienes. Y obviamente eran propiedades de los demás, de la gente con mayor dinero, tenía más esclavos. Eran vendidos en el mercado al mismo nivel que un animal. Así como se compraba un caballo, se compraba un esclavo, una res, un marrano, ¿sí? Así eran comprados como animales. Entonces, eran vendidos y, escuche bien, eran tratados con castigo. Voy a poner un ejemplo. Si cometía un ligero error al servir la mesa, un esclavo era arrojado en un estanque para ser comido.
y comido vivo. No primero lo mataban y luego lo echaban, no, lo echaban vivo. Y ese castigo se aplicaba con mucha frecuencia. Los más terribles castigos eran ejecutados sobre estos esclavos. En Pompeya había lugares a la entrada de la casa donde el esclavo funcionaba como portero. Tenía un collar de hierro alrededor de su cuello, dormía bajo las escaleras como un perro hoy en día. Bueno, no, hoy ya los perros tienen una casa, hermanos, tienen ropa y se les alimenta y se les quiere y les da besitos en la boca, ¿no? No, hoy es ridículo cómo puede el hombre tratar a un perro y cómo puede tratar a una persona. Pero quiero poner esto como un ejemplo. Estos hombres que eran porteros dormían bajo esas escaleras y durante años abandonaban o quedaban ahí en ese lugar como un perro de guarida, ¿sí? Sin embargo, estas eran personas que debían adornar el evangelio. Pablo no tenía una mala opinión de ellos, todos los demás sí, pero Pablo estableció una tarea para nosotros los cristianos y para ellos, hoy para nosotros. ¿Cuál es la tarea, hermanos? Nosotros tenemos que adornar la doctrina del evangelio, haciéndolo hermoso y bello a los ojos de los hombres. ¿Qué tenemos que hacer bello y hermoso, hermanos? La doctrina, el mensaje de salvación. El que no es valorado por la gente. Usted y yo tenemos que adornar el evangelio. Y sin importar nuestra condición, nuestra posición, lo que tengamos, lo que no tengamos, incluyendo a los más pobres y de esa condición más deteriorada en cuanto a nuestra posición. Y yo preguntaría, hermanos, ¿no es acaso esto maravilloso? Y esto fue algo que sucedió. Ahora, ya vimos quiénes son. Ahora, ¿cómo debían? Para tratar de terminar esta mañana. Ni por un momento pienso que Pablo creía que la práctica de la esclavitud fuera algo correcto o adecuado. Pablo no querría esto. Pablo estaba plenamente convencido que los grandes principios de la fe cristiana en algún momento eliminarían la esclavitud de todas partes. Y entre más pronto se hiciera, Pablo estaría más contento de que se abandonara esta esclavitud que existía en ese tiempo. Pero durante ese momento histórico, puesto que era costumbre que las personas tuvieran esclavos, ¿sí?, ellos debían adornar la doctrina de Dios en su posición como esclavos. Entonces los esclavos en aquellos días continuamente se rebelaban. En determinado momento se levantaron y durante un tiempo tuvieron a toda Roma bajo temor y alarma, pues los amos pensaron que todos morían o morirían a manos de sus esclavos rebeldes. O sea, hubo un momento también de oposición, porque obviamente, hermanos, uno puede aguantar mucho tiempo la humillación, pero en cierto momento el esclavo ¿qué, hermanos? Se cansa de la manera tan vil e indignante, inhumana en que eran tratados. Es por eso que Pablo los exhortaba. Y fíjense lo que Pablo exhortaba. Pablo exhortaba que todos fueran sujetos a ¿quiénes, hermanos? A sus amos. Entonces su amo, sin importar cuán impío, cuán miserable, cuán malvado fuera, podría decir: ¿qué le habrá pasado a este hombre? ¿A mi esclavo qué tiene? Mis órdenes son obedecidas en todo momento. Nunca se queja, nunca me grita, nunca se revela. Todo lo que le pido que hace. A pesar de que yo soy malo con él, él es ¿qué? Él es bueno conmigo. ¿Usted cree que esto no tendría que llegar al corazón o a la mente de ese amo y decir: algo tiene que este hombre o esta mujer? Entonces, que este hombre pudiera ver que no actuaba de otra manera, sino que agradaba, le cumplía, le obedecía, que hacía su trabajo responsablemente, y que, escuche bien, en algún momento ese esclavo le dijera: lo hago todo, porque el obedecerte a ti, amo, es como obedecer ¿a quién? A mi Señor. Hacedlo todo, ¿para qué, hermanos? Para Dios. No para quién, hermanos, para los hombres. Cuando usted trabaja y está bajo un superior, hermanos, usted debe entender
que usted se está sirviendo, ¿a quién, hermanos? A Dios. A menos que ese hombre le pidiera algo en contra de la palabra, entonces sí, es el principio que, hermanos, limitador. Pero antes, en todo, hermanos, tenemos que servir y estar sujetos a nuestras autoridades, estar sujetos en ese tiempo, hermanos, históricamente a los amos, los que eran esclavos. ¿Sí? Ahora hay una característica más en el versículo 9. ¿Qué dice Tito 2:9? Que sean, ¿qué, hermanos? Dice ahí el texto. Ok, ya dijimos sujetos a sus amos. ¿Y luego qué dice? Ok, mi versión dice sean complacientes. Y la de ustedes dice que agraden en todo. Y no sean qué. Ay, ay, ay. No, ahí sí ya no le entro. Porque a mí yo sí soy respondo. Entonces mejor, buenas tardes, hermanos, me despido porque me voy. Porque yo sí soy bien respondo. No debían estar siempre rezongando, ni quejándose de todo, sino que debían mostrar un espíritu, hermanos, ¿cómo, hermanos? De contentamiento. Así entonces el amo podría preguntar lo que yo le dije: ¿qué le pasa a este hombre? Y por su comportamiento el esclavo sería un misionero práctico. ¿Para quién, hermanos? Para su amo. ¿Daría testimonio del evangelio o no, hermanos? Claro, claro. Sería ese fiel ministro, siervo, misionero, predicador, que sin dar discursos, sin dar una predicación, un mensaje, un sermón, hermanos, su testimonio, su actitud, su obediencia, su disposición, su aprecio, su respeto, su no rezongar, su no responder, eso hablaría más del evangelio de Cristo. ¿O no? Así. Pero ¿cómo somos nosotros de problemáticos en todo? En donde nos pongan, nosotros nos quejamos de todo y de todos. Parecemos políticos, hermanos, quejándonos de todo, de todas las autoridades. La autoridad que sea, quien sea. Hermanos, y luego ¿qué dice ahí? Que no, que, hermanos, voy a terminar. Que no, que no defrauden, ¿no? Sí. ¿Dice así su versión? No defraudadores. Los esclavos y siervos del tiempo de Pablo, en su mayoría, fíjense, hermanos, como muchos hoy, hermanos, eran ladrones, antes de conocer a Cristo. Escritos de ese tiempo afirmaban la frase: multiplicar a los esclavos es multiplicar ladrones. Por supuesto, aquellos hombres tomaban lo que podían para ayudarse. Si tratas de ayudar a un hombre como un perro, debe sorprenderte que actúe como tal, sería la pregunta. Pero al esclavo creyente se le podría confiar todo. Y la obediencia a este precepto es que no defraudes. Era la manera en que él adornaría la doctrina de Dios. La gente a la que servimos, la gente con la que convivimos, la gente que está a nuestro alrededor, hermanos, que muchas veces nos brinda su confianza, ¿sí o no? Que nos apoya, nosotros no tenemos nunca que, hermanos, que defraudarla. Que nuestra palabra, hermanos, que, hermanos, sea verdadera, auténtica. Que nosotros no somos los que estamos mintiendo o engañando a la gente. No, entonces, sujetos en todo, complacientes, no respondones, no defraudadores. Y termino diciendo, hermanos, el versículo 10, fieles en qué, hermanos, en todo. Entonces había esclavos creyentes que tenían malos amos, sin embargo les eran fieles, cuidando sus intereses. Y eso era algo tan raro que los paganos ricos que despreciaban el nombre de Cristo ambicionaban comprar esclavos creyentes. Entonces, hermanos, ahora aquellos hombres ricos buscaban esclavos, pero ahora buscaban esclavos, ¿qué, hermanos? Creyentes, porque esos eran, como diríamos hoy, perros que fieles, en los que se podía confiar. Porque, hermanos, un creyente, hermanos, si se le encargaba algo de un amo, lo que, hermanos, lo cuidaba. Lo cuidaba. Por eso hoy decía, hermanos, que muchos
históricamente ha pasado siempre, hermanos, que una persona de baja condición, cuando se le encarga algo de valor, corremos el riesgo de que esa persona, ¿qué, hermanos? Lo robe. ¿No? ¿Sí o no, hermanos? Eso es lo que ha pasado con muchas personas, que de repente se les ponía el encargo de la casa para lavar, para hacer aseo en casa, y muchas de esas personas, ¿qué hacían, hermanos? Robaban cosas. Hermanos, fieles en todo. Y esto es lo que Pablo quiso decir cuando explicó que debían adornar la doctrina de Dios Salvador en su condición difícil, baja condición, en su condición degradada, pero ellos tenían que permanecer firmes en la grandeza de lo que significa ser un hijo de quién, hermanos, de Dios, teniendo determinación, que ellos podrían ser esclavos, escuchen bien, de hombres, pero ya no serían más esclavos de qué, hermanos, del pecado. Del pecado, como qué, hermanos, del chisme, del qué, del robo, de la deshonestidad, del engaño, hermanos. Podemos ser hoy muchas personas que trabajamos para jefes malos, jefes engañadores o corruptos, etcétera, hermanos, pero nosotros nos mantenemos como, hermanos, fieles a quién, a Cristo. ¿Sí? Entonces, permaneciendo firmes, teniendo determinación, que nunca seríamos más esclavos del pecado. Y esto es la mejor manera de adornar el Evangelio. Tú y yo somos esclavos, hermanos, y hemos sido salvados de esa degradación por este Evangelio de Dios nuestro Salvador. Nosotros fuimos esclavos, pero hoy, hermanos, somos, ¿qué, hermanos? Libres en Cristo. Y la pregunta, hermanos, para terminar esta mañana es: ¿qué puedes hacer tú en tu condición, en tu lugar, en tu trabajo, en tu familia? ¿Qué puedes hacer en tu casa, con tus vecinos? ¿Qué es lo que tú puedes hacer para adornar el Evangelio de nuestro Dios? El adorno del Evangelio de nuestro Dios, nuestro Salvador, no debe de ser estético. Cuando digo estético, hermanos, no podemos adornar el Evangelio con música, con pintura o esculturas. Vean cómo Dios ha decorado su creación hoy con tantas flores y aves que cantan y cosas maravillosas que vemos en la creación. Y cuando en la quietud y el silencio de la noche vemos las estrellas, sentimos que no hay nada que pueda construir ni nada que puedan hacer que sea algo más grande de lo que Dios ha hecho en toda la creación. Recuerden lo que Esteban dijo sobre el templo de Jerusalén. Salomón le edificó casa. Sin embargo, Dios no habita en casas hechas por ¿qué, hermanos? Con manos. Y termino, por favor, vaya usted a Isaías 66 y póngase de pie para leerlo. Isaías 66, versículo 1, dice la Escritura: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Yo le pregunto a Isaías: ¿qué casa ¿qué, hermanos? Me edificaréis, dice el Señor, ¿no? ¿Cuál será el lugar de mi reposo? Versículo 2, Dios dice: no hizo mi mano, ¿qué, hermanos? Todas estas cosas. Hermano, entonces termino diciéndole a usted, no había nada en toda la grandeza y no hay nada en todo lo que conocemos y existe que pueda ser más hermoso de lo que Dios ha creado. Lo más grande que usted y sus ojos pueden ver ha sido hecho ¿por quién, hermanos? Por Dios. Entonces yo me pregunto, ¿hay algo que usted con sus manos pueda hacer? ¿Que pueda sorprender y agradar a Dios, hermanos? Nada. No podemos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador con algo tangible. No podemos, ¿qué, hermanos? Comprar. No por más dinero que usted dé. No por más cosas que pueda comprar o traer a la iglesia o dar, hermanos, a la gente pobre, usted va a poder comprar o adornar a Dios. No, hermanos. No hay nada que pueda adornar como una vida humillada y sirviendo a nuestro Dios. No se puede adornar el Evangelio con palabras. No se puede adornar, hermanos, con cosas que usted y yo consideremos nuestras obras, nuestros esfuerzos, porque como lo he dicho, hermanos, todas nuestras obras delante de Dios son como trapos
de inmundicia, dice su palabra. El Evangelio, hermanos, no es mejor con nosotros o sin nosotros. El Evangelio es hermoso y precioso porque es Cristo mismo, ¿sí? El Evangelio entonces no se ve mejor solamente con vestimentas o con ropa. El Evangelio se ve mejor y se luce mejor simplemente si su pueblo se humillare y orare a Dios y le obedeciere. Esa es la mejor ofrenda que podemos dar a nuestro Dios. El Evangelio está adornado cuando uno simplemente no viene a Dios con nada de qué, hermanos, suyo. Más bien cuando uno va a Dios le dice, no tengo qué, no tengo nada, no hay nada en mí que sea bueno o agradable a ti, Dios. No puedo hacer nada, todo lo que yo tengo y lo que soy es miserable. Y es más, no es en nada he agradado. Y vengo a ti vacío, hermano. Dios, vengo a ti, Padre, vacío, reconociendo que no hay nada en mí. Y me humillo ante ti. Esa es la mejor manera de ir a Dios. Señor, gracias te doy por escucharnos y por ponernos delante de ti. Y hoy reconocer que tú estás en tu trono. Y todo lo que has creado y todo lo que eres, Señor, y lo que has hecho es digno de alabanza. Pero también, Padre, por otra parte, reconozco, Señor, que no hay nada en nosotros que pueda ser digno de ti, Señor. Solo me humillo delante de ti, oh Dios, y oro por tu infinita misericordia que has tenido para con nosotros y con tu pueblo. Necesitamos vidas, Señor, humilladas, totalmente humilladas, Señor, a ti, que quieran glorificar tu nombre. No por lo que tienen, no por lo que son, no por lo que guardan en su cartera, Padre, o en su cuenta. No, Padre, por sus palabras. No, Padre, por lo que pueden hacer, por cómo cantan o lo que hacen, Señor. No por sus capacidades físicas, Señor. No hay nada en nosotros, Señor. Nos humillamos a ti. Y solamente queremos que nuestra vida pueda ser un adorno que da testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida miserable. Te lo suplico, Dios, que tú nos ayudes a vivirlo y hacerlo en tu nombre y para tu gloria. Amén. Amén.